Un medio de comunicación que crece para estar cada vez más comunicados. Riel. Una amistad de acero. Riel FM. 8 de la mañana, 8 minutos, 9 grados 4, la actual temperatura en la ciudad del Riel. La humedad 92%, 1022 hectopascales la presión atmosférica. Viento del sector noreste a 3 kilómetros por hora, el cielo está parcialmente despejado. Se estima para lo que resta del día cielo mayormente cubierto, algo inestable sobre la tarde con probabilidad de alguna llovizna aislada, vientos de direcciones variables prevaleciendo del este, máxima estimada para hoy 18 grados, para mañana cielo parcialmente nublado, ventoso del sector sur-sureste, rotando al suroeste, mínima 7, máxima 18, el viernes se dejará ver un poco el sol. Cielo despejado a ligeramente nublado, con vientos predominando del sector oeste, rotando al noreste, mínima 6, máxima 17 el sábado, parcialmente nublado, vientos del sector noreste rotando al norte, mínima 10, máxima 17. El domingo, aumento de la nubosidad y algo inestable sobre el final del día, con vientos prevaleciendo del este, mínima 10, máxima 22 el lunes, cielo decididamente cubierto, tiempo inestable, vientos predominando del este, mínima 13, máxima 23 el martes, muy inestable, lluvioso. No se descartan algunas tormentas localmente intensas, pero aisladas. Vientos de direcciones variables del noroeste al suroeste. Mínima 18, máxima 21 grados. Está de turno Farmacia León, Isidro Neira 145. La jornada de hoy, vamos a recordar rápidamente que, de acuerdo a lo informado por la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, están cobrando los beneficiarios de pensiones nacionales no contributivas, liquidaciones correspondientes al quinto mes del año, documentos terminados en 4 y 5, además ANSES nos recuerda que hasta el 12 de mayo inclusive, sin importar el número de documento, se estarán abonando las asignaciones familiares de pensiones no contributivas, abril 2021. En cuanto al pago de la asignación universal por hijo, la asignación familiar por hijo y la asignación por embarazo, liquidaciones correspondientes al mes de mayo 2021, los calendarios coinciden en esta oportunidad y dan comienzo el día lunes 10, ordenando a los beneficiarios por número de documento. Argentina, desde que comenzó la pandemia, ha registrado 65.202 víctimas fatales, 3.047.417 infectados. En Entre Ríos, el área de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud confirmó este martes 305 nuevos casos de COVID y 11 fallecidos. El número de fallecidos desde que comenzó la pandemia, 1.081 en el distrito Entre Ríos. Ante el crecimiento, que por cierto es exponencial, de casos de COVID, desde el Sagrado Corazón de Jesús, el Hospital de Todos, insisten en reclamar a los vecinos que se extremen los cuidados ante el avance de la denominada segunda ola de la pandemia de coronavirus y no descartan la presencia de cepas como la de Manaos. Todos sabemos, lo hemos dicho hasta el hartazgo, de que la medicina no es matemática y no estamos en condiciones
de esquivarles a los números que forman parte de la estadística, porque para los legos es un indicador claro de que estamos lejos de la nueva normalidad. Tan solo desde el 19 de abril pasado al 3 de mayo, sobre 183 estudios, 151 resultaron positivos. Peor aún, en lo que va de mayo, 35 estudios, 35 positivos. La situación es delicada, el nivel de estrés del personal de salud también es muy grande. Debemos recordar de que hace ya muchísimos meses que están trabajando justamente en hacernos entender a todos la necesidad de entender que tenemos que cuidarnos, que extremar las medidas de seguridad, es decir, salir lo indispensable de nuestras casas. Está en comunicación telefónica y le agradecemos mucho y le pedimos que nos disculpe porque estamos molestando su atención una vez más al doctor Sergio Giordanengo, director del hospital. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Hola, Silvio, buenos días. Bueno, la medicina no es matemática, pero nosotros nos paramos justamente en los datos estadísticos para ver que la cosa está peor en la segunda ola que lo que fue en el inicio de la pandemia. Sí, está mucho peor. Esta situación de haber llegado a un 100% de estudios positivos, resultados de ayer, realizados antes de ayer, realmente es inédito, es récord, un récord horrible. Y bueno, lo que nos queda es seguir recomendando moverse lo menos posible. Y si nos tenemos que mover porque tenemos que trabajar, porque tenemos que sostener en nuestra vida, que lo hagamos con todas las precauciones. Y primero y principal, el uso del barbijo o tapaboca nariz, porque es la manera de cuidar al otro, y si el otro lo usa, me cuida a mí. Así que hoy, por ejemplo, a esta hora, nosotros citamos habitualmente 8:30 a las personas que están con síntomas para realizarse el estudio de hisopado que se manda a Concepción, Uruguay. Todavía no son las 8:15 y ya hay 15 personas esperando. Tenemos 8 personas internadas, 7 de las cuales están con oxígeno. Acaba de ingresar alrededor de las 7 de la mañana una persona de 40 y pocos años, sana, buenas condiciones de salud, con un problema de saturación, tenía COVID en su casa y probablemente tenga, me informan, una neumonía en los dos pulmones producto de este virus. Así que estamos hablando de personas que no son de riesgo, personas que no tienen edad avanzada. Estamos hablando de que empezamos a ver, como se dice en todo el país, se analiza rangos de edad mucho más joven. De hecho, creo que hablé con vos, que en el Hospital de Uruguay hay varias personas de 40 y algo internadas en grave estado. La situación es compleja. Estamos notando también que merced al aumento de casos observamos entre que la gente comienza con síntomas y el momento que le hacemos la muestra para analizar, se está ampliando el número de días. Veníamos con un promedio de a lo máximo 3 días, ahora vemos gente que viene en el día 5º, 6º, y esto más allá de que ese cuadro en especial puede ser leve y por eso no le motivó consultar antes, estamos hablando de un rango de tiempo donde no sabemos si no estuvo contagiando a otros ciudadanos de la localidad o de la región. Entonces eso nos preocupa porque nos puede estar manifestando que esta cadena de contagios seguirá y, como ya siempre hablamos, el aumento de los casos deriva en algunos casos graves y una saturación del sistema sanitario. Doctor, también hay lamentablemente bajas en el equipo de salud. Hay personas que se han contagiado o son contacto estrecho de personas que se han contagiado. Sí, en las últimas 24 horas hemos tenido una colega médica positiva y hemos tenido 2 enfermeros que, por ser contacto estrecho, se tienen que aislar en su casa durante 10 días. Y bueno, eso también repercute negativamente en la capacidad de dar respuesta y debemos ver si podemos encontrar una alternativa o debemos reforzar a trabajadores de la salud para que cumplan la función del que no la pueda hacer. Justamente le iba a preguntar sobre eso, doctor, porque una manera de sintetizar la situación, nosotros decimos que el equipo de salud está altamente estresado
porque no ha tenido respiro desde hace 14 meses. ¿Cómo, además de contribuir nosotros con nuestros cuidados individuales y como comunidad, cómo se puede colaborar? ¿Qué se puede hacer? ¿Quiénes les van a dar una mano a ustedes? Porque nada, permítame, para graficar la situación, van cayendo los soldados también. Y bueno, al ciudadano común lo único que uno le puede pedir es que se cuide para cuidarnos todos y tratar de disminuir el crecimiento de casos o la estabilización en un nivel muy alto de casos. ¿Qué más se le puede exigir a la persona que eso? Nosotros estamos conversando con las autoridades del Estado provincial a través de salud y también con el Ejecutivo local a ver en qué medida puede contribuir. El otro día Hernán Bess, el intendente, nos ofrecía todas las posibilidades que estuvieran a su alcance. De hecho, como hay enfermeras, por ejemplo, que no tienen suplencia, en este momento están sin trabajo, una posibilidad que conversamos es que puedan hacer algún tipo de pago o contrato eventual para suplir estas ausencias, así que estamos avanzando en eso. Y respecto a la provincia y la red provincial de efectores públicos, siempre estamos en contacto. Aparte, como todo se tiene que comunicar respecto a los casos positivos, ellos tienen un tablero provincial donde ven cada situación y están muy al tanto, con un retraso de hasta 24 horas como máximo, de cómo está la situación en Basa del Baso y la región. No nos olvidemos que también nosotros enviamos muestras de Santa Anita. Ayer, de las 35 positivas sobre 35 estudios, 31 eran nuestras, 3 de Santa Anita y una de Gilbert, si no me acuerdo mal. Entonces, toda esta situación se está analizando y dentro de las condiciones que tiene el sistema de salud, que no son las que podemos ver en otros lugares del mundo, tratamos de articular entre todos para sostener y tratar de no decaer. Respecto al estrés, yo diría que más que estrés ya es una especie de cansancio que cuando descansás un rato en tu casa, dormís, haces una buena siesta y recuperás y volvés a trabajar, a las 2 horas estás agotado de nuevo, como que no hay un resto, se nota, lo hemos conversado con colegas y con compañeros de trabajo, como que te queda poco resto, porque hay una especie de cansancio mental, más que físico, porque lo físico se recupera dependiendo de la edad de cada uno. El problema es la cabeza, cómo va quedando en el transcurrir de los meses y los meses y los meses, viviendo situaciones que incluyen la desesperación por momentos cuando tenés un paciente muy grave, cuando no llegás a tiempo o los recursos disponibles, y que son todos llegados al caso, porque hemos manejado pacientes que hemos hecho asistencia respiratoria a través de un aparato y dándole todas las posibilidades, pero bueno, lamentablemente el devenir de la enfermedad a veces es así, la neumonía se vuelve tan masiva que no hay ninguna posibilidad de recuperación. Doctor, si bien no se han efectuado estudios de secuenciación del gen, ¿por qué no pensar que en Basa del Baso, como está ocurriendo en otras localidades de aquí de nuestra región, en donde sí se hicieron estudios al azar y se determinó de que está circulando la cepa de Manaos, de que justamente lo que está impactando en este aumento de casos, más allá del relajamiento, de los pocos cuidados que muchos hacen a título individual, pero además hacia la comunidad, de que estemos justamente siendo golpeados por esta cepa que todos coinciden de que es muy, muy contagiosa y que ataca fundamentalmente a una franja etaria justamente coincidente con la edad de las personas que más o menos están dando positivo en estos días aquí en Basa del Baso, en la región. La provincia, como todas las provincias y naciones, están monitorizando esta situación de encontrar o buscar esta cepa de Brasil, específicamente la llamada Manaos, y de hecho se han enviado a partir de determinados casos elegibles, se han enviado de la provincia al centro que está en el Malbrán para estudiar la genética de los virus, y se han encontrado situaciones en Concepción y Coleochú, estamos hablando de 65 kilómetros y 100 kilómetros. Para la transmisibilidad del virus, eso es acá enfrente, así que yo particularmente, sin tener la prueba, no dudo que ese componente está incidiendo. No puedo decirte en qué medida y tampoco podemos justificar todo porque apareció el virus de Manaos. Acá se conjugan las cosas.
antes de salir al aire hablábamos cómo se puede contagiar a alguien que no tiene explicaciones. Yo particularmente estoy convencido, haciéndome un poco el sociólogo, que cuando estamos con un amigo o un familiar que no convive y pensamos cómo me va a contagiar esta persona y bajamos un poco la guardia. Entonces, o nos quitamos el barbijo, o estamos sin ventilación, o compartimos algo que puede ser inclusive una mesa, y ahí suceden los contagios. Así que es muy complejo el cómo suceden las cosas, y si lo tuviéramos todo bien mensurado, bien medido, hacía rato que la pandemia habría sido cercenada o interrumpida. Bueno, la complejidad del ser humano y su movimiento y la complejidad del virus, esa combinación hace que estemos en una segunda ola, y ahora me preocupa a mí particularmente mucho las temperaturas, porque todos cuando hace frío nos encerramos y sabemos que el encierro favorece absolutamente la persistencia del virus en la atmósfera durante mucho rato, y eso favorece los contagios. Así que recomiendo a todos los lugares, todas las casas, todos los espacios de vida que se ventilen cada hora por lo menos 5 minutos para permitir que se renueve el aire ambiente, porque va a ser algo que también nos va a jugar en contra. Doctor, ¿cómo está aceptado, descarto que sí, el funcionamiento de la salud privada con el efector público? Digo porque un montón de gente, al escuchar que nosotros de manera insistente marcamos el trabajo que hace el hospital, cuando tiene un síntoma que una persona cree que es un síntoma leve, llama a su médico de cabecera, que probablemente no sea el médico que atiende en el hospital, lo consulta en su consultorio privado, y ahí comienza o se activa seguramente un protocolo, digo, para que en el transcurso de los días después de esa primera consulta, esa persona sospechosa de estar infectada no ande por la vida justamente esparciendo involuntariamente o voluntariamente el SARS-CoV-2. Sí, nosotros tenemos todo un equipo que trabaja en diferentes aspectos, en el tema del diagnóstico, en el tema del seguimiento, no solamente de la persona que está sospechada y se va a estudiar, sino en el rescatar los que se denominan contacto estrecho. Esto es, toda aquella persona que 2 o 3 días antes que haya comenzado con los síntomas, el que puede ser COVID positivo, estuvieron en contacto con determinadas condiciones de tiempo, de distancia y de ambiente, y sin cuidarse. Eso inevitablemente lo podemos recibir a partir de la persona que se siente enferma y que nos consulta. En el caso que haga consultas por fuera del hospital, en algún médico particular, nosotros aspiramos siempre, y la mayoría de las veces sucede, que nos comunican, las personas se comunican con nosotros y los profesionales de la salud también. Hemos observado algunas situaciones de omisión de información, lo hemos conversado y debemos estar alertas de que esto no se repita, porque el problema que tenemos cuando no podemos intentar, no digo que lo logremos 100%, la búsqueda de los contactos estrechos y así saber y recomendar el aislamiento en el caso del sospechoso durante 3 días hasta que esté definido el cuadro, y si el contacto estrecho ha sido de un COVID positivo, tiene que por lo menos quedarse 10 días en aislamiento en su casa. Eso, el seguimiento ese, que es muy complicado, y cuando aumentan los números mucho más, porque nos desbordan, inevitablemente tiene que ser a partir de que contemos con la información. Así que volvemos a reiterarle a la ciudadanía la necesidad de que nosotros, a través de los teléfonos que hemos difundido y que a veces están saturados, debemos reconocer que hay gente que manifiesta que ha intentado varias veces comunicarse, pero bueno, las vías hoy día de comunicación son, no diría infinitas, pero múltiples, así que nosotros siempre estamos dispuestos a que nos reiteren la demanda o la consulta para poder así avanzar en tener más vigilado en el sentido de la salud a las personas que así lo requieren. Doctor, está el virus de transmisión comunitaria ya claramente, ¿no? Pero bien... Nuestros números sí, lo que pasa es que la provincia a veces le lleva tiempo terminar efectivamente de armar el cuadro, pero sí, de todas maneras, en este momento nuestra recomendación particular es que los espacios minimicen al máximo las actividades, dejar lo que es indispensable, que tiene que ver con la vida, la seguridad y el trabajo, porque sin trabajo tampoco hay salud,
entonces hay que buscar una ecuación. Estoy viendo que ha habido algunas demandas de espacios de actividades deportivas o de actividades de gimnasia. Yo recomiendo en la medida que se pueda que la gente durante 2 semanas se mueva lo menos posible, porque el nivel que tenemos de personas asintomáticas, que en su momento al inicio de la pandemia se decía que por cada persona que se sabe hay 7 que no se sabe que lo tienen, multipliquemos esto con los datos de ayer nada más y tenemos más de 200 personas que puede estar contagiando en este momento, y la única manera es usar la barrera del barbijo y la barrera del distanciamiento. No hay otra posibilidad mientras seguimos con el programa de vacunación. Ahí me estaba informando el coordinador, el doctor Bachetti, que estaban llegando en este hoy a la mañana otras 450 dosis de la vacuna china Sinopharm, para tratar de que en la desigual carrera entre el virus y la vacuna logremos recuperar y tratar de alcanzarlo en los próximos meses. Doctor, ¿por qué se dice 2 semanas de estar guardado? ¿Es un número tirado al azar? No, porque es el promedio en que la persona es contagiante. Ajá. Entonces se pasó a 10 días de manera práctica por 2 razones. Porque a partir del diagnóstico, esto es como cuando uno dice 10 días y como toma el fin de semana, en realidad es una semana hábil. En este caso, la persona desde que comienza con síntomas contagia 2 o 3 días para atrás y puede contagiar después del 10º día 2 o 3 días más. Entonces la recomendación son 10 días y después durante la siguiente semana el máximo de cuidado, retomando parcialmente las actividades que realiza. Como estamos en un contexto de circulación comunitaria importante y récord en Basavilbaso, lo que nosotros le decimos por fuera de lo normatizado en la provincia, quédense en casa. Está pasando con muchas escuelas que tienen personal o docentes, personal o alumnos con síntomas. En ese caso nosotros recomendamos el cierre de las instituciones, como lo hicimos con el municipio, como lo hicimos ayer con una de las empresas que es la cooperativa Luciendille. Es preferible tener a las personas recuperadas y sanas para recontinuar las actividades a tener algún desenlace grave, gravísimo, fatal, en virtud de no tomar estas precauciones. Doctor, teniendo en cuenta los casos que hubo, teniendo en cuenta el plan de inmunización, teniendo en cuenta la demografía que tiene la localidad. Sí, más o menos. Yo lo que le iba a preguntar es eso. ¿Cuándo llegamos a tener inmunidad? No te puedo decir eso. Me adivinó la pregunta. Exactamente, porque no es la primera vez que me la sé. Vos necesitás brindar algún tipo de certeza y lamentablemente sí, no hay. En la salud y en la medicina hay todas verdades relativas. Si nosotros nos cuidamos como deberíamos cuidarnos, si cambiáramos determinados comportamientos y las vacunas siguen fluyendo como parecería ser que ahora fluyen más, hemos escuchado, leído que hay estrategias de fabricar la vacuna AstraZeneca inglesa acá, la vacuna china también. Bueno, dependiendo de todos esos factores, si hoy día pudiéramos vacunar a 5.000, 6.000 personas en 2 semanas en Basavilbaso, teniendo las dosis, podríamos decir que en 1 mes y medio tendríamos inmunidad de rebaño, pero estamos lejos de eso y hay que pensar que estos próximos 3 o 4 meses son importantísimos para tratar de no finalizar en una catástrofe insalvable. Doctor, ¿cuántos casos tienen ustedes certeza de que han sido recontagiados con el virus? Porque hasta hace no mucho tiempo se decía de que registrados a nivel mundial había poco menos que 4 o 5, pero ahora incluso hemos visto publicaciones en las últimas horas de profesionales de la salud, incluso de nuestro medio, con vínculos con nuestro medio, que plantean en redes sociales de que ellos habían tenido COVID, que se habían recuperado y que ahora se han vuelto a infectar. Sí, yo no he hecho la estadística puntual, pero por lo menos 6 casos hemos tenido, 6 o 7, conversando con, hablo inclusive de personal del hospital y personal vacunado. La única y no menos importante diferencia es que en todos los casos se trata de cuadros leves, salvo alguna situación puntual que está internado en este momento en Gualeguaychú,
que es un ex compañero de trabajo que había de 62 años, que había tenido COVID, que se vacunó con las 2 dosis, volvió a tener COVID, pero en ese caso hay un importante componente de enfermedades previas que tenía este ex compañero, entonces como que se nos sale del rango, pero conversando con el director de Uruguay, estos también tuvieron médicos, enfermeros y otras personas que han hecho la reinfección, aún a pesar de estar vacunado, pero por suerte cursaron, como dice la bibliografía de las vacunas, cuadros leves. Claro, porque en ningún lado se dice que la vacuna es un escudo que impide que te contagies con la enfermedad. No, y eso hay que machacar, que uno se puede volver a infectar, y lo más importante, porque si se infecta, la absoluta mayoría es leve, uno puede contagiar. Entonces, no hay que bajar la guardia porque yo estoy contagiado, porque mi tío está contagiado, entonces él es inmune y no puede contagiar a nadie. No, podemos estar vacunados y podemos contagiar el virus a otras personas, así que hay que continuar cuidándose hasta que lleguemos a un nivel comunitario de inmunidad que hace que se interrumpa la cadena, como ha pasado con un montón de enfermedades, sobre todo en los niños, el sarampión, la rubiola, etcétera, donde se logra cortar la cadena y solo aparecen casos esporádicos. Para eso tenemos que trabajar el Estado, la ciudadanía, la salud y todos los responsables de las actividades humanas en cualquier comunidad como va a ser igual. Antes de abordar el tema vacuna, ¿cómo o qué ha pasado con el tema del oxígeno, que era un insumo que estaba escaseando y que había preocupado y había puesto a usted en alerta? Sí, a partir de lo que pasó el domingo, que hizo que tuviéramos que hacer ingentes esfuerzos para sostener la oxigenoterapia, nunca dejamos de tener oxígeno medicinal para proveer a los pacientes. El lunes ya pudimos recuperar al proveedor habitual que viene de Concordia, que nos garantizó el suministro de manera permanente, así como estamos trabajando en un proyecto urgente por emergencia, saldría de más de 1 millón de pesos, que tiene que ver con tener más condiciones de oxígeno central, o sea, distribuido a partir de un termo en el sector de COVID, que como el único lugar que podíamos utilizar era el ala nueva de 8 habitaciones dobles con baño privado, eso no estaba con red. Y bueno, un poco como copiándonos de Colón, que en el verano pudo hacer una ampliación del Hospital San Benjamín, aspiramos a que en las próximas semanas se pueda hacer una contratación directa por parte del Ministerio de Obras Públicas, en la parte de arquitectura, que depende ahí de Concepción, Uruguay, y una empresa haga rápidamente esa ampliación. El problema acá, como todo, es que los que producen los elementos del equipamiento están sobredemandados y puede haber demoras en la provisión de determinados elementos indispensables para hacer ese circuito. Así que son 2 trabajos: sostener el oxígeno en tubos y con nuestro termo no muy grande que tenemos disponible, y avanzar en mejorar la distribución del oxígeno a nivel central desde el termo que tenemos. Y bueno, esto es un día a día porque no sabemos respecto a la producción y la distribución cómo se maneja la empresa esta que nos distribuye Concordia, recibe de Rosario, la empresa que está en Paraná, que también distribuye en la misma nivel de la costa del Paraná hasta Rosario del Tala, también depende de pocos productores. Y bueno, imagino que el gobierno nacional y provincial están trabajando en estrategias para garantizar un elemento tan esencial para la salud humana en el caso de enfermedad como es el oxígeno medicinal, que no es más que el oxígeno de la atmósfera concentrado del 21% que está habitualmente en la atmósfera, concentrado al 100 o al 98%. Hay máquinas que hacen eso, son complejas, tienen toda una cuestión de certificación, pero bueno, inclusive algún día aspiramos a tener uno de esos aparatos acá y poder, por lo menos en parte, tener autonomía del oxígeno. No es sencillo porque, repito, hay mucha certificación, que a veces no es inocente la certificación, porque hay un oligopolio en el mundo, en el mundo occidental, de la producción y venta del oxígeno. Son 2 empresas a nivel mundial que acaparan todo, y uno sabe lo que es batallar contra los oligopolios, en este caso de la salud. Desde los medicamentos para arriba y para abajo hay toda una situación compleja de poderes y de economía sobre todo.
Doctor, usted mencionó hace un ratito que le informaron que vienen 450 dosis de Sinopharm. Teníamos un informe anterior de 300 dosis de Sputnik B para Basavilbaso, 50 para Santa Anita, 50 para Villa Mantero. En el caso de las vacunas rusas, ¿son de qué componente? Es el componente 1 para seguir avanzando en los mayores de 60 años y en las dos condiciones de riesgo que son la obesidad y la diabetes de 50 años hacia arriba. Reiteramos a aquellas personas que tienen más de 50 años y tienen obesidad grado 2, bueno, el médico le tiene que extender un certificado, no es cualquier obesidad, y una diabetes de cualquiera de los dos tipos, la que toman pastillas o la que aplican insulina, que tenemos vacunas disponibles para ellos. Estamos evaluando si podemos bajar con esos dos grupos a los 40 años, y ahora la que llegó Sinopharm es para hacer segunda dosis a todas las personas que ya la recibieron, que son los mayores de 70 y personal esencial y estratégico, esto es policía, bomberos y nivel inicial y escuelas especiales. Eso que ya recibieron su primera dosis, vamos a tratar de que se vacunen todos con la segunda dosis. Y también aprovecho para hacer una convocatoria a aquellas personas mayores de 40 para arriba hasta 59 años que tienen enfermedades que son que bajan las defensas. Estamos hablando de pacientes oncológicos, renales crónicos y moderados a severos, los que tienen problemas de riñones sin llegar a la diálisis, porque los pacientes dializados ya han sido vacunados en los centros de diálisis, aquellas personas que tienen cualquier situación que hablándolo con su médico cabecera implica una disminución en la defensa y mayor de 40 años, que se comuniquen entre nosotros, que con certificado médico vamos a elaborar una estrategia de vacunarlos para protegerlos. La idea nacional y provincial de tomar estas dos enfermedades, la diabetes y la obesidad mórbida, se llama grado 2 para arriba, que como estrategia primordial en este momento tiene que ver con que ese grupo de personas son las que infectadas más se complican y por lo tanto corre más riesgo y corre más riesgo el sistema en tenerlos en asistencia durante mucho tiempo porque se pueden enfermar gravemente. Así que no hay cuestiones antojadizas, en la escasez se tiene que elegir y la escasez de vacuna en la absoluta mayoría de los países, porque cuando nos bombardean con algunos ejemplos maravillosos como Estados Unidos, Israel o algunos países europeos, tenemos que darnos cuenta que desde el punto de vista de la población mundial, que somos 11.000 millones de personas y casi 200 países en el mundo, son el 20%. El 80% está tratando de gestionar y ver de qué manera accede a la suficiente cantidad de vacunas para asegurarle a su población estar inmunizados. Es muy complejo y más allá de los enojos porque hay un manijeo, debemos entender la situación y en todo caso cuando no sabemos hay que hacer lo que por lo menos hago yo, pregunto a los que saben. Doctor, con respecto a aquellas personas que recibieron como primera dosis vacunas que provenían de la India, teniendo en cuenta el contexto que está atravesando la India, que es absolutamente muy agudo, muy grave, con decenas de miles de personas infectadas y lamentablemente fallecidas, que ha decidido momentáneamente cortar el suministro de vacunas al mundo, es decir, dejó de exportar. ¿Es lo mismo la vacuna que viene vía COVAX a la Argentina? Sí, es lo mismo que la COVAX, o es lo mismo que es el fondo de la Organización Mundial de la Salud. Los países ponen un tanto por ciento y después reciben en función de la plata que pusieron. Y es lo mismo que la que se viene fabricando acá y se manda a México, que tuvo ese problema, de que como no podían certificar, no sé si el frasco o el tapón, terminó en Estados Unidos y está retrasada su entrega. Y es la misma que se está negociando con Inglaterra para fabricarla totalmente acá, a partir de mandar la materia prima del lugar donde se produce. O sea, por otro lado, cuando se anuncia que se está armando un laboratorio argentino y va a estar en el 2022, y algunos se ríen irónicamente, acá no se trata de soplar y hacer botellas. La tecnología biomédica es muy compleja y hay conocimientos y desarrollos que llevan años. Es como que nosotros tengamos el litio a granel, una de las principales fuentes de litio del mundo es la Argentina, Bolivia y el norte de Chile, pero el que fabrica la batería es Corea, porque hace 20 años
que viene investigando y desarrollando. Claro. Soplar y hacer botellas es una expresión simpática, pero que en este caso no se puede aplicar. Y bueno, nosotros estamos aspirando a que Argentina logre importar las vacunas necesarias y eventualmente desarrollar las propias. Doctor, y con esto termino. ¿Usted cree, por la información que maneja, que terminada la pandemia, Dios quiera sea mañana, terminada la pandemia, este tema de vacunarse contra la COVID-19 va a ser parte del calendario oficial de vacunas y que por muchos años los argentinos vamos a tener que vacunarnos? Sí, la vacuna llegó para quedarse. No sabemos todavía cuándo hay que volver a vacunar a las personas inmunizadas, o sea, cuánto dura la inmunidad, pero seguro que va a tener que ser incorporada al calendario como vacuna obligatoria en función de la problemática que da el no control de este tipo de problemas. Te comento ahora, Quito, acaban de hacerse 23 estudios para derivar al laboratorio de Concepción del Uruguay, así que, bueno, seguimos en la misma. Perdón, doctor. Vacunamos en una punta del hospital, estudiamos a otros en la otra punta e internamos algunos. Perdón, doctor, ¿terminan con 23 hoy el número o 23 a esta hora de la mañana? 23 ya estamos terminando porque hay un plazo para llevarlos a Concepción del Uruguay. Hay toda una problemática de elaborar la ficha epidemiológica con todos los datos de la persona. Esa tiene que ser cargada en un sistema, bueno, y tienen que llegar antes de una determinada hora al hospital de Concepción porque hacen un primer proceso en el laboratorio del hospital y el segundo proceso mañana en el INTA de Concepción del Uruguay. Si viene persona que amerita hacerle el estudio por fuera del horario, lo que se hace es se realiza el hisopado y se guarda refrigerado hasta el día siguiente. Terminamos, doctor, diciendo lo que prácticamente decimos en todas las últimas conversaciones que nos hemos encontrado, tanto públicas como privado. Nos resta otra cosa que no bajar la guardia, seguir cuidándonos. No nos queda otra. En estas situaciones yo prefiero a la gente con miedo y no a la gente con displicencia. Cuidémonos, por favor, porque nos puede tocar a cualquiera de nosotros o a personas que estimemos, querramos y que sea de nuestra familia. Muchas gracias, doctor. Hasta cada momento, Silvia. Gracias, hasta luego. El doctor Sergio Jordanengo en los micrófonos de FM Riel. Abusamos nosotros de su generosidad de atendernos en esta mañana y tener al día, al minuto, podríamos decir, la situación de la evolución de esta pandemia realmente terrible, por si no ha quedado claro. Tan solo desde el 19 de abril pasado al 3 de mayo, sobre 183 estudios, 151 resultaron positivos a la COVID. Varios infectados necesitaron ser ingresados al sector COVID del hospital. Esta mañana nos contaba, el número ascendió a 8 y tenemos en este mes de mayo 2 vecinos que murieron infectados con el nuevo coronavirus. Insisten en reclamar que extrememos los cuidados, que es evidente que la mayor cantidad de casos se debe al relajamiento y que si bien no se efectuaron estudios de secuenciación del gen puntualmente en Basavilbaso, se especula que esta segunda ola pueda estar vinculada con la denominada cepa de Manaos, la cual es más contagiosa y implicaría en parte la mayor cantidad de los infectados, además de observarse que los afectados son personas menos añosas y que no tienen siquiera una dosis de la vacuna de las que están suministrando, aunque hay también casos de recontagiados y de personas que han sido vacunadas. Volviendo a los números, para tomar dimensión de lo que ocurre, en el mes de enero se efectuaron 164 estudios, 114 dieron positivos. En febrero, sobre 72, 18 fueron positivos. En marzo, 71 y 18 fueron positivos. En abril, 210, el número de positivos 154. Y en este reciente iniciado mes de mayo, el 100% de los estudios, 35, dieron positivos. Bueno, con respecto a los internados, estado moderado y evolución leve a moderada en la mayoría de ellos, pero tenemos derivados, estamos hablando de vecinos de nuestro medio, 3 de ellos en Concepción del Uruguay, 1
con asistencia respiratoria mecánica. Y en un efector público de Gualeguaychú, internado otro vecino que por su cuadro grave requirió intubación y ventilación mecánica. Sobre los estudios de PCR, está diciendo el doctor Jordanengo, nada, que el número sigue muy elevado, podríamos decir, estamos en la cresta de la ola, surfeando en ella. Terrible, terrible, terrible. La marcha de la vacunación, también como hemos escuchado, es a buen ritmo, teniendo en cuenta las vacunas disponibles. Mientras el personal de salud es inoculado con la vacuna antigripal en el Centro de Atención Primaria de la Salud, La Salita de Pueblo Nuevo, de 10 a 14 se vacuna con antigripal a adultos mayores de 80 años. Además, se están aplicando a demanda sin turno las primeras dosis de las personas mayores de 60 años, segunda dosis con turno a los adultos de más de 70 años y también con turno a los vecinos de 50 a 59 años que presenten obesidad y diabetes con certificado médico. La vacunación contra el coronavirus se efectúa en el Auditorio Ramón Carrillo entre las 10 y las 15 horas. Nosotros recomendamos siempre que las personas que estén interesadas o necesiten hacer alguna consulta no dejen de hacerlo contactándose con los números ya ampliamente difundidos. El gobierno en las últimas horas recibió, al menos así lo acusó, como un revés judicial. El tema de la no presencialidad en las escuelas en la ciudad autónoma de Buenos Aires se terminó judicializando y en ese ámbito es que se llegó hasta la Corte Suprema. Alberto Fernández sostuvo, al conocer el fallo, que seguirá cuidando la salud de los argentinos y argentinas, por más que se escriban muchas hojas de sentencias, y criticó la decrepitud del derecho. Luego de conocer el fallo sobre la judicialización del decreto de necesidad y urgencia que suspendía la presencialidad escolar en el área metropolitana de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, al encabezar un acto, el presidente Fernández dijo ser una persona que reivindica el Estado de Derecho y las sentencias, pero al mismo tiempo subrayó su voluntad de seguir cuidando la salud de los argentinos más allá de los fallos judiciales. Porque es un tiempo donde la pandemia no nos da respiro. Y donde yo voy a seguir cuidando la salud de los argentinos y de las argentinas, por más que escriban muchas hojas en sentencias. Yo que soy un hombre que ama el Estado de Derecho, y que reivindico el Estado de Derecho, y que respeto las sentencias judiciales, también como hace más de 30 años que enseño Derecho en la Universidad de Buenos Aires, no saben lo que me apena ver la decrepitud del derecho convertido en sentencias. El presidente de la Nación estuvo encabezando un acto en el que lanzó el Plan Federal Juana Manso. Es una iniciativa que prevé invertir 20.000 millones de pesos para brindar 633.000 netbooks a estudiantes de escuelas secundarias de todo el país, con el objetivo de darles acceso a la conectividad. Ponemos en marcha este plan para llevarle a los chicos y chicas argentinos el acceso a Internet para poder conocer, para poder estudiar, para poder conectarse. Lo hacemos construyendo estas computadoras en 8 empresas argentinas. Aquí hay una, hay 7 más. Que nos van a dar 700.000 notebooks al cabo de este año, que es exactamente lo mismo que se entregaron en los 4 años que precedieron nuestra llegada al gobierno.
sea, de los 5,5 millones que se distribuyeron durante los últimos 4 años del segundo mandato de Cristina, a 700.000 durante los 4 años de quien me precedió, a 700.000 en un año solo. Que demoramos inclusive porque había que poner en marcha todo esto en medio de la pandemia con las dificultades que la producción tenía. Y a mí esto me alegra enormemente. Esto está acompañado de otro plan, que es el plan de conectividad, que es llevar fibra óptica a cada rincón del país, para que todos los chicos de cualquier rincón del país puedan acceder a Internet. ¿Y quién lo hace eso? El Estado. Es quien más conectividad tiende, el Estado Nacional. Porque en los años que me precedieron esperaban que lo hicieran los capitales privados, pero los capitales privados van donde es negocio llevar la conectividad. El presidente, al anunciar este plan, tuvo en su discurso una lista dedicada a la producción nacional y en ese sentido realizó un paralelismo con las políticas de reactivación anunciadas días atrás por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a quien aludió como Juan Domingo Biden en referencia a las similitudes con el pensamiento peronista. Yo me acuerdo no hace mucho tiempo atrás cuando las tapas de los diarios argentinos celebraban que Amazon no dejaba sindicalizar a sus trabajadores. Y ayer Juan Domingo Biden llamó a la sindicalización como una forma de promover los derechos sociales en los Estados Unidos. Y ayer también, o antes de ayer, no me acuerdo cuándo fue que habló Biden, en su discurso de inauguración, discurso formidable, llamó a cuidarse en la pandemia, como lo hizo cuando era opositor y gobernaba Estados Unidos alguien que decía que había que dar libertad y que todo siguiera como si nada pasara. Llamó a promover el mayor programa de empleo de la historia de los Estados Unidos. ¿Y cómo lo hace? Con más recursos, pero del mismo modo que nosotros, promoviendo obra pública. Vamos a observar el video con el que la expresidente Cristina Fernández de Kirchner hizo saber que su defensa pidió la nulidad y el sobreseimiento de la causa denominada Memorándum con Irán. Por supuesto que este planteo judicial político de la vicepresidente fue con críticas a quienes precedieron a la actual administración y a través de su cuenta de Twitter compartió ese video en el que denuncia una complicidad del Poder Judicial con el gobierno de Mauricio Macri con fines políticos y persecutorios. Hace pocos días, y luego de años de silencio, tomaron estado público los encuentros secretos en la Quinta de Olivos y en la Casa Rosada entre Mauricio Macri y los jueces de la Cámara de Casación Federal, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos. Pese a los múltiples intentos del macrismo y de los propios jueces para ocultarlo, finalmente salió a la luz la escandalosa complicidad de las más altas jerarquías del Poder Judicial con Mauricio Macri para perpetrar su plan de persecución político-judicial a dirigentes opositores. Seguramente sea la causa del memorándum con Irán la más escandalosa de esta verdadera saga de manipulación y violación del Estado de Derecho. El 29 de diciembre de 2016, Hornos y Borinsky, en un fallo escandaloso, resucitaron literalmente la causa del memorándum con Irán. Casi 2 años antes, distintos jueces de esa misma justicia federal habían cerrado esa causa por inexistencia de delito. ¿Qué fue lo que provocó que Borinsky y Hornos resucitaran esa causa, violando todo el ordenamiento procesal vigente? Claramente y sin dudas, fue la intromisión directa del gobierno que había asumido apenas un año antes. Desde la presentación de la denuncia,
Mauricio Macri utilizó la causa con objetivos políticos. Tan solo un día después de la muerte del fiscal Nisman, en una conferencia de prensa que constituyó el lanzamiento de su campaña electoral a presidente, Macri sostuvo que era muy importante que se continuara con la denuncia. Que continúe adelante la denuncia que había hecho el fiscal Nisman, que se investigue. Casi un año después, ya como presidente de la Nación, continuó utilizando políticamente esta causa, promoviendo el desconocimiento de todos y cada uno de los fallos judiciales firmes que habían declarado la inexistencia de delito. A punto tal, esto fue así, que al día siguiente del fallo resucitador, insólitamente y con la impunidad que lo caracteriza, Macri felicitó con nombre y apellido a los magistrados firmantes. ¿Cómo le cayó un tema del momento, no? La decisión de la Cámara de Casación de reabrir la investigación de Nisman. A mí me cayó bien, se ha dado un gran paso y creo que ha tenido mucho coraje, tanto el juez Borinsky como el juez Hornos, porque han tenido muchísima presión, mismo de la compañía de sala y de otros jueces de casación y de mucha gente alrededor, especialmente de justicia legítima, intentando que esto no suceda. Ese coraje es una ratificación de este rumbo nuevo que ha tomado la Argentina. Más claro, échale agua. Así, gracias a Borinsky y a Hornos, de manera absolutamente irregular y desconociendo todas las leyes procesales, derechos y garantías constitucionales, la causa del memorándum finalmente resucitó. Lo que siguió era escandalosamente previsible y cumplía al pie de la letra el manual para la persecución política, judicial y mediática contra Cristina Fernández de Kirchner. El resultado del sorteo que definió el juez que se quedaba con la causa resucitada derribó una vez más todas las reglas matemáticas de la probabilidad e incluso también del azar. Como por arte de magia y como siempre sucedía en las causas contra Cristina Fernández de Kirchner, el juez sorteado fue ni más ni menos que Claudio Bonadío, quien de inmediato comenzó con su cacería. Para poder resucitar la causa del memorándum con Irán, Hornos y Borinsky habían tomado parte en el expediente en forma absolutamente ilegítima, violando la garantía del juez natural. Ello fue denunciado en ese mismo fallo por otra de las camaristas del Tribunal de Casación Penal, la doctora Ana María Figueroa, lo que le valió una insólita crítica pública por parte de Mauricio Macri. Mientras todo eso ocurría, lo que la inmensa mayoría de los argentinos ignoraba eran los permanentes encuentros y reuniones en Olivos y en la Casa Rosada entre Mauricio Macri y los jueces Borinsky y Hornos. Lo que ocultaban privadamente contrasta cínicamente con lo que decían en público. La justicia tiene que, en un punto, ser inaccesible. Los jueces tendrían que todos tener su vida familiar, social, separada del mundo del poder. Y no confluir y compartir comidas, porque ese es el rol de no ser simpáticos. Si un juez mantiene reuniones con el presidente de la Nación y al mismo tiempo interviene y decide en una causa sobre la que el mismo presidente de la Nación está interesado según surge en sus manifestaciones públicas, ¿puede realmente ese juez ser independiente e imparcial? Claramente no. Lo que hemos visto y escuchado genera perplejidad e indignación. Perplejidad porque luego de 35 años de la recuperación de la democracia, los argentinos tenemos que revivir hechos de persecución que solo se habían desarrollado en dictaduras y que creíamos haber superado. Indignación porque los que ocasionaron todos estos descalabros son presentados increíblemente como defensores de la República, sin haber recibido sanción alguna por sus conductas ilícitas. La causa del memorándum es, sin lugar a duda, uno de los procesos judiciales más escandalosos de nuestra historia. En este proceso, los jueces Hornos y Borinsky tomaron una participación decisiva, sin la cual la persecución no hubiera sido posible. La falta de independencia e imparcialidad con la que se desempeñaron en esta causa, violando además las garantías del juez natural, determina la nulidad de todas sus decisiones. Ya es hora de terminar con esta injusticia que causó tanto daño. Vamos a repasar a continuación con la colaboración de Miguel Diaxún los primeros premios de los primeros sorteos de la jornada de ayer. Miguel, tenga usted buen día. Bien, pero muy buen día. En lo que respecta a los primeros premios para la hora 11:30, 5.320 Córdoba, 5.320 Santa Fe, 4.246, 4.246. Buenos Aires, 1.737, 1.737.
Nacional 5000 el primero del primero en Entre Ríos 1139 1139. Para los matutinos, Córdoba 2867 2867. Santa Fe 5049 5049. Montevideo, el primero 7662 7662. Bonaerense 5902 5902. Nacional 6415 6415. Matutina Entre Ríos 7034 7034. Para los vespertinos, Córdoba 3906 3906. Santa Fe 3478 3478. Buenos Aires 5117 5117. Nacional 5490 5490. Vespertina Entre Ríos 4797 4797. En nocturnas hora 21, Córdoba 3322 3322. Santa Fe 6112 6112. Montevideo en nocturna 8685 8685. Buenos Aires 2088 2088. Nacional 0800 87 0887. Entre Río Nocturna 8865 8865. El programa para el día de hoy. En lo que respecta a quiniela, primero matutino, vespertino y nocturnos, con la salvedad y excepción de que a la hora 19 en nocturna, cierre de apuestas para Bonaerense y Nacional, sorteos de la hora 19:30 y los demás, o sea, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe y Montevideo a la hora 21. También hoy, día miércoles, en las primeras horas de la tarde, opera el cierre para el Loto a la hora 19, el 15 sorteo de la noche de hoy con extraordinarios pozos vacantes. Un medio de comunicación que crece para estar cada vez más comunicados. Riel. Una amistad de acero. Riel FM